Buenas tardes, queridas hermanas. Soy Sara y vamos a tener a continuación la reflexión de este martes. Esta reflexión está basada, está centrada en Éxodo 14:14. Dice así la palabra del Señor: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dijo Dios a los israelitas que acampen junto al mar. Así dirá Faraón de los hijos de Israel, que estarán encerrados, y endurecerá el corazón de Faraón, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Versículos 1 al 4. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y se enojó porque les dejaron ir y se quedaron sin sirvientes. Entonces envió su ejército tras ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, confiadamente y desafiando a Faraón. Los alcanzaron acampados junto al mar. Versículos 5 al 9. Cuando los israelitas se sintieron perseguidos, los hijos de Israel alzaron sus ojos, tuvieron miedo y clamaron a Jehová. Le reclamaron a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Pensaron que morirían en el desierto. Preferían servir a los egipcios y no morir allí en el desierto. Pero Moisés los tranquiliza: no temáis, estad firmes, Jehová peleará por vosotros. Versículos 10 a 14. Entonces Dios le dijo a Moisés que no era momento de clamar, sino de marchar, de actuar. Di a los hijos de Israel que marchen y que crucen el mar, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Versículos 15 al 18. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, ahora iba detrás de ellos, y la columna de nube también se apartó y se puso a sus espaldas. Era oscuridad para los egipcios y alumbraba a Israel de noche. Así que en toda esa noche no los alcanzaron. Y Jehová abrió el mar, y los hijos de Israel entraron por medio del mar seco. Versículos 19 al 23. Y los egipcios lo siguieron, y Dios trastornó el campamento de los egipcios, y supieron que Dios peleaba por Israel. El agua era lo suficientemente profunda como para ahogar al ejército egipcio, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército, y no quedó ninguno de ellos, y el mar volvió. Versículos 24 al 29. El pueblo temió, creyó a Dios y a su siervo Moisés. Versículos 30 al 31. ¿Alguna vez hemos pensado en lo que significa ser esclavo? Ser esclavo significa estar sujeto a un hábito que, en vez de manejarlo, nos maneja a nosotros. Ser esclavo es dar como verdad una mentira. Ser esclavo es no tener dominio de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. La peor esclavitud para un hombre natural es la cárcel, pero para el hombre espiritual la peor esclavitud es el pecado. Lo que determina quién es nuestro amo es a quien hemos entronizado en nuestro corazón, quién habita nuestro corazón. La palabra de Dios es la que contrarresta, la que anula nuestra esclavitud, porque vivir sumergido en su verdad no es estar esclavizado, porque la verdad provee derechos como hijos. Por eso Cristo vino a romper la esclavitud del pecado para hacernos herederos. Los israelitas llegaron a acostumbrarse a la vida de esclavitud en Egipto, donde se sentían, entre comillas, seguros. Ellos vivían en la miseria y el maltrato, pero nunca les faltó un plato de comida ni un lugar para dormir. Sus necesidades básicas estaban cubiertas. Eso les daba, entre comillas, seguridad. Era lo que ellos conocían. No necesitaban tomar decisiones importantes. No tenían ningún compromiso, pero sí tenían dependencia emocional con Egipto. Israel necesitaba aprender a vivir en libertad.
La libertad es un derecho de todas las personas que lo llevamos desde que nacemos, conforme el cual cada uno de nosotros puede decidir. Pero esta decisión lleva consigo compromiso y responsabilidad de las consecuencias de nuestras decisiones y de sus resultados. Los israelitas tenían mentalidad de esclavos y no estaban preparados para entrar y conquistar la tierra prometida. Llevaban armas de guerra, dice Éxodo 13, 17 al 18, pero necesitaban cambiar su mente de esclavos para afrontar el día de la batalla. Nuestro Dios tiene sus propios caminos. En el camino a Canaán, Dios no escoge el camino más cercano, la ruta más directa, porque esta ruta estaba fuertemente custodiada por las tropas egipcias. Dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Éxodo 13, 17. Por eso Dios los llevó por el desierto, para transformar su mente y fortalecer su fe en Él. El pueblo, al ver el ejército egipcio, mostraron que tenían más miedo del faraón que de Jehová. Éxodo 14, versículos 11 y 12. Dios necesitaba que los israelitas superaran las ataduras y cortaran la dependencia que tenían con Egipto y comenzaran a confiar totalmente en Dios. Cuando el Señor permite que pasemos por pruebas, es para nuestra edificación, porque cuando se enfrentan producen paciencia y éstas nos llevan a la plena madurez y al pleno desarrollo. En el camino de la vida cristiana hay etapas donde no comprendemos lo que Dios hace con nuestras vidas, pero no debe ser esto motivo de enfrentamiento con Dios. No debemos caer en nuestra fe. Por el contrario, debemos aprender a confiar en el Señor, esperar y descansar en Él y dejar actuar al Santo Espíritu de Dios en nuestra vida. El pueblo de Dios, como nosotros, muchas veces está pasando por una situación difícil. El pueblo creía que con dejar la esclavitud todo había terminado, pero no es así, hermanos, porque a nosotros muchas veces nos sucede lo mismo que a los israelitas. Cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, el Señor nos saca de la esclavitud del pecado y muchas veces nos parece que todo concluye ahí. No es así. La redención no solo consiste en salir de la esclavitud, sino que debemos aprender a vivir en libertad. ¿Por qué? Porque el adversario de nuestras almas no nos va a dejar salir fácilmente de nuestra vieja vida. Va a favorecer situaciones para inmovilizarnos, para que vivamos en el temor, la desazón, en el desaliento, en la falta de esperanza. Y a nuestras espaldas la adversidad y la persecución, y enfrente la incertidumbre, un camino que está cubierto de agua, el Mar Rojo. Todo cristiano alguna vez tuvo en su vida un Mar Rojo que sortear. Esta es una circunstancia imposible humanamente de superar, pero recordemos que nada hay imposible para Dios, dice Lucas 1:37. Los cristianos debemos tener siempre presente que ningún problema está lejos del alcance del cuidado y la atención poderosa de Dios por sus hijos. Él ha prometido cuidarnos. Dice Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos ha prometido hacer buenos planes para nosotros. Jeremías 29:1. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ha prometido amarnos sin medida, dice Romanos 8:37-39. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El versículo 38, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro.
Y el versículo 39, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Éxodo 14:14 Moisés les dice a los israelitas: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Otra versión dice: tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen. Ellos no podían salir de esa situación por sí mismos, tenían que esperar que Dios obrara. El Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Solo hay que esperar. Y vosotros estaréis tranquilos, ustedes no se preocupen, porque la batalla que parecía ser entre los israelitas y los egipcios era en realidad entre los egipcios y el Señor. Éxodo 14:14. Yo haré que el rey se ponga terco y vaya a perseguirlos, pero cuando lo haga, destruiré su ejército y le mostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Los israelitas hicieron lo que Dios les mandó hacer. Cuando los cristianos confiamos en el Señor nos permite evitar lo que en muchas circunstancias se asocia a un problema, que son el miedo y la desesperación. Éxodo 14:11 y 12 dice: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? Y siguen las preguntas, siguen las dudas y el pánico. Muchas veces se nos presentan situaciones a las que no podemos ver ninguna solución, como a Israel cuando fueron acorralados. Seguro que a ninguno de los israelitas se le ocurrió que el mar se podía abrir, como a nosotros hoy, que necesitamos salir de una situación difícil como la que estamos viviendo y no le vemos salida. Cuando los cristianos creemos en la palabra de Dios, sabemos que no hay batalla, ni ninguna circunstancia, ni nada demasiado imponente para que Dios no lo resuelva. Josué 1:5 dice: nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré. Queridas hermanas, el Señor está con nosotras, como poderoso gigante, y nos guía como guió al pueblo de Israel. Así también pelea por nosotras en nuestras pruebas y tribulaciones. Él nunca nos abandona, ni nos abandonará. Nunca nos deja solas. Él está ahí para tomar nuestra mano, para ayudarnos. Entonces Jehová le dio la solución a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchan. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Éxodo 14:15 y 16. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. El Señor dice a Moisés en ese tiempo, le dice: dile al pueblo que marchen. Y hoy, siglo XXI, el Señor nos dice a la Iglesia Evangélica Bautista Distrito Sur, marchen. Que el Señor bendiga su palabra.